Luz y Sal, espero que te sea útil. Mm, Quiero hablar de dos categorías que están en el temario de filosofía y epistemología de la educación, que el alumno tendría que ahondar en esta idea y que, insisto, en el otro video lo comenté, por formas gerenciales de presentar la materia no entré directo de lleno con eso. Espero de todas formas retomarlo en la siguiente sesión, pero por si las dudas. Y bueno, para la gente que le sea útil en el canal, los que están aquí, que son también académicos o estudiantes o que están en estas áreas, pues creo que les sería útil, ¿no? De repente creo que de estar oyendo 3 horas TikTok y reggaetón, pues mejor ponte a oír cosas que sean útiles, ¿no? ¿Qué es la sociedad y qué es la educación? Perdón, ¿qué es la sociedad y qué es la cultura y qué con la educación, ¿no? Obviamente hay una triada ahí que no puedo separar, ¿no? O sea, cuando dices educación, pues tienes que voltear a la cultura y tienes que voltear a la sociedad, y cuando volteas a la sociedad como está establecida, dada y construida, pues tienes que voltear a la cultura y tienes que voltear a la educación. Y de igual manera, cuando decimos cultura, tienes que voltear a qué sociedad estás refiriéndote y cuáles son sus modelos educativos, porque eso es lo que habla de sus niveles educativos, de su cultura, ¿no? Entonces, déjame ver si puedo partir por sociedad. Sociedad es un conjunto de individuos, un grupo de individuos que se encuentran determinados, por decirlo de alguna manera, por un espacio o un entorno geográfico, un entorno físico cultural y un entorno físico geográfico, obviamente. ¿Por qué el entorno cultural? Porque el entorno cultural es todo lo creado por el hombre. Ahorita voy a dar los 3 conceptos de cultura, pero me adelanto, o sea, es todo lo creado por el hombre, y entonces pues, ya no vivimos, dirían los darwinistas, arriba de un árbol. Diríamos los que no creemos en el evolucionismo, ya no vivimos en tiendas, en chozas, sino ya vivimos en otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, el, el, la sociedad se encuentra atravesada. Cuando digo atravesado es porque todos lo tenemos, no nos podemos separar. Estamos atravesados de tiempo, espacio, contexto, valores, cultura, identidad, historia, eh, familia, eh, como lo dicen en la escuela, valores, tradiciones, costumbres, educación, evidentemente, política, evidentemente, religión o religare, espiritualidad, eh, moral, valores, valor moral, ¿no? Y obviamente como fundamento de toda sociedad estaba la familia. ¿Por qué tengo que decir estaba? Porque dramáticamente tú ves como hoy ya no hay familias, ¿no? Y no lo digo como un escandaloso fanático cristiano, sino lo digo con base en lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Al menos en México, López Gatell y Obrador estaban apuradísimos por volver a clases. Y la señora esta, que ya es mi gobernadora del Estado de México, en ese tiempo estaba también preocupada por salir a, a meter a los niños al salón otra vez, porque si no los iban a matar en la casa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las disque mamás y las que disque las no violentas son las que los violentan, porque hoy ya los papás no están en la casa. O sea, el papá o lo sacan de la ecuación o no se quiso quedar. En las que oyes ladrando y gritando y maldiciendo y mentando, pues son a ellas, ¿no? Entonces, la familia está destruida, nadie quiere estar en el hogar, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere agarrar el hogar de otra cosa, pero no de hogar. Ya no hay la sana convivencia, ya no hay el diálogo, ya no hay la espiritualidad, ya se perdió todo esto.
Ya no hay el orgullo por soy un mamá, soy mujer, soy ama de casa, yo tengo mis hijos, yo estoy orgullosa de que tengo hijos, que tengo marido, que estoy casada, que estoy bien con, ¿no? Hoy ya no se siente orgullo de ser papá, de tener tus hijos, de tener a tu esposa, de tener un hogar, de criar, de hacer las cosas decentemente y en orden. Hoy estás preocupado porque tu, la idea hoy es crece rápido para que puedas ganar dinero y vivir como vive tu disque madre o tu disque padre. ¿Cómo es? Pues como eterno adolescente. Medio, si nace un hijo, pues medio dale de comer, cómprale algo, mándalo a la escuela y que también se prepare para poder ser un eterno adolescente. ¿A qué se dedican hoy las mujeres y los hombres? A eso, a vivir su adolescencia, ¿no? A su adolescencia a los 80, a los 60, a los 15, a los 20, a los que sean. Ya la adultez ya es una cosa que está en peligro de extinción. Entonces esa base que dirían los seculares como Jean-Jacques Rousseau, que es el fundamento, que es la familia, pues está destruida. Entonces, por lo tanto, las sociedades hoy, therefore, están destruidas, o sea, están este, dispersas. Hoy los niños, los jóvenes y los adultos estamos desregulados, violentados, violentos. Estamos buscando en todo el cómo estar en paz, estar bien, porque desgraciadamente hoy así está la sociedad y entonces eso lo ves reflejado en cómo consumimos, qué consumimos, en qué ocupamos nuestro tiempo libre, qué es lo que hacemos con la escuela, cómo vemos nuestros empleos, cómo vemos nuestra vida matrimonial, nuestra vida de pareja, nuestros hijos, cómo nos ven los hijos a nosotros, qué piensan los hijos sobre el matrimonio, sobre el tener hijos. Eh, si tú eres una persona violenta con los animales, pues obviamente que puede vivir un hijo, que puedes vivir tú. Si tú eres una adicta, este, un adicto, un borracho, un disfórico, pues qué puede vivir tu hijo, ¿no? Y perdón, aquí lo puedes escuchar. Siempre tengo el escenario correcto para que escuches cómo es real lo que estoy diciendo. Ya están martirizando al niño, a los perros, es bonito. Pero no me quiero perder de lo académico. La sociedad entonces atravesada por todas estas cosas, obviamente estamos dependiendo de todos estos factores para determinar qué es la sociedad, ¿no? Obviamente el importante, el que se perdió históricamente hablando mayor, fue salir el cristianismo de los países cristianos y que los países que no fuimos conquistados por países cristianos, nunca tuvimos un verdadero cristianismo. Que estamos en el globo, yo diría, en una sociedad post-cristiana, una sociedad que cree que solamente hay que pensar en el hombre, 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 y que en esa medida está viviendo en un tipo de vida que tendríamos todo el bienestar para poder estar mejor de lo que hemos estado en otras épocas y en otros siglos, y sin embargo hoy vivimos en una sociedad con tedio, con ansiedad, con odio a estar vivos, y que entonces por eso disfrutamos martirizando a los hijos y martirizando a los perros y martirizándonos entre hermanos, el más grande al más chico y demás. Bien, ¿qué es cultura? Cultura, hay tres conceptos de cultura. Eh, es que quisiera andar en sociedad porque déjame jalar tantito la sociedad. La caída del cristianismo, perdón que lo vuelva a jalar para acá, pero la caída del cristianismo hizo que la gente buscara al hombre y el hombre por el hombre lo único que trae como consecuencia es que como obviamente estamos caídos, no podemos encontrarnos a ese hombre ideal o perfecto. Lo trató de encontrar Friedrich Nietzsche en su famoso libro del, hacia el Zaratustra, en su libro de El nacimiento de la tragedia, en su libro de la Gaia Ciencia y demás, pero la realidad es que el ser humano, incluso él mismo lo dice al final de su libro, ¿no? O sea, no hay superhombre.
porque no hay quien quiera vivir bajo las reglas, ni incluso ni de las que él quería imponer, ¿no? Porque él, si bien tuvo padres cristianos, él no quiso hablar de Dios, incluso él por eso escribe su libro que se llama El Anticristo, ¿no? Y el Así habló Zaratustra es obviamente una burla de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando entramos en esa lógica, pues obviamente entramos en las disforias y en la locura y en la ansiedad y en el estrés. Y obviamente si eso se decanta desde las autoridades hacia el pueblo, entonces el pueblo también es disfórico, el pueblo también es ansioso y el pueblo también es violento y el pueblo también está creyendo en falsos mesías de carne y hueso y está creyendo en caudillismos y está creyendo en, ¿no? Que es el caso del mexicano. O sea, ahorita el mexicano está poniéndole hasta velitas a Obrador. Cuando salga Obrador del gobierno, yo no sé a quién le van a poner velitas, porque nos está dejando en una crisis ideológica, ontológica, psicológica y económica brutal, ¿no? Podría ahondar en esto, pero me llevaría mucho tiempo. Entonces nada más lo dejo así. Obviamente los medios de comunicación, que es lo que generalmente le echamos la culpa, las redes sociales, el, que también ayudan hoy a cambiar posturas, pensamientos y formas de creer y ver y que te dicen que consumas, ¿no? Han cambiado las clasificaciones de las cosas que antes podía ver un niño y ahora ya puede ver un niño. Han cambiado las clasificaciones, han cambiado los niveles de relación. Las relaciones humanas hoy son más pragmáticas que antes. Hoy las relaciones son más frívolas, son más atómicas, son más esporádicas, son más intensas y cortas, son... eh, o sea, es mundial. Incluso esto lo he dicho cuando doy conferencias sobre posmodernidad. Entonces, pues, por lo tanto, socialmente hoy nos encontramos en este atraviese, insisto, ideológico, ontológico, axiológico, teológico, teleológico, porque no tenemos un fin en sí mismo de qué estamos haciendo aquí. Y insisto que cuando sale el cristianismo de la filosofía humana, perdón, de la cosmovisión humana, el, 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 el hombre entra en el caos, ¿no? O sea, aunque le dijeron, hombre, sírvete de tu razón, el Dios ha muerto, pues sí, pero ¿cuál razón, no? ¿A cuál hombre volteo, no? Entonces, voy a los conceptos de cultura. Cultura son tres conceptos que te quisiera manejar. El concepto antropológico, es decir, los antropólogos que no eran otra cosa que los ricos de las Inglaterras, Alemanias, Francias, que se empezaron a ir a mover a los grupos sociales postcristianismo, se fueron a meter a los grupos sociales exóticos para ver cómo vivían y para ver si todos vivían como ellos. De ahí salió el concepto de lo civilizado y lo no civilizado. Tienen que crear el concepto de cultura de todo lo creado por el hombre. Eso es cultura para los antropólogos. Todo lo creado por el hombre es cultura, porque entonces no podían, porque si no, entonces te volvías intolerante, racista y xenófobo cuando decías que un aborigen con su forma de vida, él era un incivilizado y tú sí eras civilizado porque tú tenías casa, electricidad, luz, internet y demás, ¿no? Bueno, pero hay que ver lo que ves luego en tu internet y tu luz y tu falta de respeto a la naturaleza y demás, ¿no? Este, el concepto humanista es que la cultura es todo aquello que hace al hombre culto, que hace al hombre eh, humanamente humano, que lo hace humanamente humano. Entonces, ese es el otro concepto de cultura. Y el otro concepto de cultura es el concepto pragmático o práctico, que es el cultivo del sí. El cultivo del sí quiere decir que el ser humano es capaz de enriquecerse a sí mismo, darse a sí mismo conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes, valores, para poder ser una mejor persona dentro del entorno cultural en el cual se encuentra, ¿no? Y obviamente esto tendría que impactar estas dos categorías, la sociedad y la educación,
perdón, la sociedad y la cultura en la educación, ¿no? ¿Qué es lo que se te está enseñando en el salón? El salón es tu laboratorio social. En el salón deberíamos de estar formando esos ciudadanos que cuando salgan al mundo se puedan incorporar al mundo y no chocar con el mundo, ¿no? El problema es que hoy el mundo lo que está preparando o lo que quiere el mundo es que el alumno salga con la idea de que es un eterno adolescente, que su niñez tiene que pasar pronto para ser adolescente rápido, que cuando sea adulto no tiene por qué dejar de ser feliz, de estar buscando su identidad, de estar buscando su yo, que puede buscar en 120 géneros, que puede seguir disfrutando de sus placeres, que no hay cosa que una niña no pueda hacer y que un niño no pueda hacer, que es más, ni siquiera tienes por qué llamarlo niño o niña, que la autoridad no viene de los padres, sino viene del niño, que incluso te puedes emancipar de tus padres, que hoy lo importante eres tú y al final tú. Eh, perdón, que la que tu que tu vida tiene que ser una búsqueda entre muchas cosas para que tú te des cuenta de cuál de todas esas muchas cosas es la que te agrada, ¿no? Y que no te preocupes si no te sientes bien con algo. Tú tienes derecho a hacer con tu vida lo que quieras y seguir probando y seguir probando y seguir probando. Eso dice el libro de la ideología de género, cuando habla de los derechos sexuales y reproductivos del niño, ¿no? O sea, supuestamente un niño ya tiene que entender que tiene derechos sexuales. La pregunta es, ¿qué derechos sexuales le estás vendiendo al niño? ¿No? Que tiene un pene y que le puede servir para masturbarse, o que tiene un pene y que va a sentir placer cuando penetre, o que tiene un pene y que tiene una función que es reproductiva y que esa función solamente está destinada para el matrimonio y que por lo tanto antes no tiene por qué hacer otro uso, sino solamente reconocer cómo es estructuralmente él sano por si alguna vez tiene alguna alteración física o fisiológica y que él determine por sí mismo que tiene una alteración física y fisiológica. ¿Qué le dices a la niña cuando le enseñas el uso de los anticonceptivos, cuando le pones en la televisión que las niñas se besan, que los chiquillos, los de 12, 13 años, tienen a la mamá atrás de la puerta diciéndoles, vete con el muchacho, ándale, ándale, yo te doy permiso? Cuando tienes a la, cuando tienes a la cómplice madre o al cómplice padre que los lleva a las relaciones incestuosas, a las relaciones promiscuas, a vivir cosas que su psique, su mente no está preparada, en donde van a haber explosiones emocionales, en donde van a haber explosiones fisiológicas, donde van a haber explosiones feromónicas, donde van a haber explosiones hormonales, en donde él ni ella están preparados y que una explosión emocional y feromónica y hormonal puede distorsionar su realidad y que entonces él puede empezar a creer que esa realidad existe. O sea, cuando tú le dices al niño que no tenga sexo, pero le dices todas las formas que hay para prevenir el embarazo y le dices que tarde o temprano los va a tener que usar, perdón, en el único momento en el que tendrías que usar dispositivos para evitar embarazos y demás es cuando ya tengas la familia que decidiste tener. Y la familia que decidiste tener solamente vas a experimentar eso cuando te cases. Pero hoy la sociedad, vuelvo a insistir, le dice a la educación que ya no tiene que enseñar eso, sino tiene que enseñarle al niño a cargar condones, a cargar DIUs, a cargar pastillas de emergencia. Le tienes que dejar que oiga Maluma, que oiga Metro y Medio, que oiga a Peso Pluma, que oiga a Gloria Trevi, que oiga toda la basura que oyen ya los chavitos, ¿no? Y que la cantan, o sea, ellos creen en eso, ¿no? Que el mundo es un desorden, que el mundo está destruido, que el mundo no tiene sentido, que la realidad no tiene caso, que lo único que tienen que hacer es estar persiguiendo su felicidad. Eso es lo que está enseñando hoy los libros de ideología de género, ¿no? Y obviamente eso es lo que está impulsando la Agenda 2030. Y obviamente a eso entró Andrés Manuel López Obrador y todo su gobierno liberal, ¿no? Hoy somos un país abortero, somos un país disfórico, somos un país que cuando un maestro dice en un salón de clases que son disforias, lo que antes no eran disforias porque se les quiso llamar de otra manera, pero el cambiarles el nombre no significa que cambia su condición. O sea,
Yo puedo decirte que hay la ley de atracción de menores y suena muy bonito. En realidad lo que te estoy diciendo es que dos niños pueden tener relaciones entre sí y que un niño puede decidir si quiere tener relaciones con un adulto. Eso es lo que dice esa ley, ¿no? O sea, y te pueden decir que las familias homoparentales están construidas en el amor y que los niños salen bien y demás. Bajo estudios poblacionales no es cierto, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy ese es el impulso que se está dando, ¿no? Entonces, obviamente en la triada, la educación está siendo totalmente utilizada, como siempre se ha utilizado, para cumplir los fines de lo que la sociedad quiere que tú salgas haciendo. En el cristianismo, por ejemplo, y perdón que me regrese al cristianismo, pero en el cristianismo, por ejemplo, la educación era para que tú conocieras la Biblia. Y tú conociendo la Biblia, tú desearás seguirte preparando, porque era un culto racional, conocer la Biblia, conocer la verdad, y después seguir conociendo cómo había hecho Dios el mundo, y qué tanto ese mundo, mientras tú mejor lo conocieras, mejor podías honrar a Dios en ese mundo, ¿no? Por eso estudiabas licenciaturas en química, en biología, en ética teológica, por eso estudiabas derecho teológico, por eso todo eso, o sea, tú tenías toda una idea de que al final lo que estabas haciendo era para honrar a Dios y que mientras más preparado estuvieras, más podrías presentar defensa contra el ataque al Dios que tú creías, ¿no? En tu casa bueno, vamos, era válido y era bueno que hubiera una Biblia, que se leyera la Biblia, que los hijos fueran los domingos a la reunión en los templos, que hubieran reuniones en escuelas dominicales, que los niños conocieran a Dios, que hablaran de Dios, que leyeran de Dios. Hoy eso ya está, eso ya nada más los que se dicen cristianos, bueno, las cosas que he oído como cristianos, lo dicen en voz muy bajita, porque no se atreven a decirlo como lo decimos algunos, enfrente de 20 30 jóvenes que obviamente nos van a mirar como animales extraños, bueno, porque finalmente lo somos. Entonces, hoy la educación está respondiendo a intereses, valores, formas y cosas que está pidiendo organismos internacionales para hacer una reagenda social, cultural y obviamente donde el Estado mundial o el gobierno mundial que se está esperando impulsar tenga los resultados que se están esperando. ¿Cuándo se hizo la primera prueba de este gobierno mundial y tuvo un efecto maravilloso? En el 2020, ¿no? En el 2020, 2021, este, y parte del 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque entró la pandemia y la pandemia hizo o dio pie a que un gobierno mundial nos dijera a los gobiernos locales y a los sujetos, a los individuos, cómo vivir, cómo estar, cómo hablar, cómo conducirnos. Y lo lograron. De hecho, la agenda, la LGBTQ y el abortismo, se dieron cuenta que era el momento ideal para seguir con el proyecto, porque la gente estaba respondiendo afirmativamente, ¿no? Y bueno, espero que te sea útil la información. Hasta la próxima.